Nuevamente bienvenidos a esta serie de reflexiones que nos ayuden en nuestro caminar de penitencia. Continuamos con el examen. Ahora pasamos a la virtud teologal de la caridad. En primera instancia, no olvidar que si estamos hablando de una virtud teologal es una gracia que nos viene de lo alto y obviamente unido a las potencias del alma, es decir, a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia, a nuestros deseos, a la imaginación. Ayuda, dirige, inspira, ¿sí? Y es una gracia que nos viene naturalmente de fuera, pero hay que estar abiertos a esta gracia. Bien, vamos a pasar a alguna serie de citas bíblicas que nos ayuden a reflexionar en torno a esta dimensión del examen, que podamos evaluar concretamente la caridad. Vamos a dividirlo en dos secciones. En primer lugar, tendríamos que ver el amor a Dios y después el amor al prójimo, como virtud de la caridad. Dirijamos primero nuestra atención a el amor a nuestro Dios. Y para concretar en hablar del amor, uno puede hablar mil cosas del amor, uno puede decir tanta cosa del amor, porque el amor normalmente lo ubicamos como un sentimiento, ¿no? Pero al hablar de la caridad es más que un sentimiento. Podríamos perdernos en cosas como muy espirituales, muy interiores, muy del corazón, vamos a decirlo así. Y realmente perdernos, porque podríamos llegar a nada, ¿no? Entonces, de la misma manera que el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. De la misma manera tendríamos que decir que el amor tiene que dar obras. Y para que el amor sea auténtico, tiene que concretarse en cosas específicas, ¿no? Ay, es que yo siento. Pues sí, podremos caer en un intimismo tremendo, y el intimismo es una enfermedad espiritual. Muy lamentable sería que cayéramos en algo parecido. Entonces, tiene que ser con obras concretas. Y las obras concretas no las va a sacar de lo que yo me imagino que es amar a Dios, sino de lo que Dios mismo pide para ser amado, ¿sí? Por ejemplo, Cristo en el Evangelio dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Muy concreto. Sabemos que amamos a Jesucristo si cumplimos su palabra. No hay más. Él dice algo, yo no lo hago, señal de que no le amo lo suficiente o no le amo en nada. Entonces es importante escuchar lo que Dios quiere cuando Él quiere ser amado, ¿sí? Vamos a dirigir nuestra atención en primer lugar al libro del Éxodo. Tomo la escritura. Primero dirijo mi mirada al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, nos reporta lo siguiente. Dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mis generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí está una petición concreta. ¿Cómo quiere el Señor ser amado? Aquí lo presenta en negativo. No adorarás, no tendrás otros dioses, no les darás culto. Si lo ponemos en positivo, es como si el Señor dijera, yo quiero que tú me ames, ¿sí? Teniéndome a mí como tu Dios, no a otros, a mí. Yo soy tu Dios, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Términos de la alianza. El tenerlo a Él como Dios, ¿sí? Concretamente es el amor que Dios quiere, con el que quiere ser honrado, es que en nuestro corazón solo Él tenga el lugar del amor que se le debe a Dios mismo. No en rivalidad con nadie más, sino porque solo Él es Dios.
¿sí? Ni con nadie más, ni con nada más. Por eso de alguna manera resumimos en el catecismo de los niños para simplificar, amar a Dios sobre todas las cosas, y yo le añado y personas, ¿sí? Porque es cierto que estamos llamados a vivir de amor, a amar a los demás, pero tenemos que amarle preeminentemente, con el primer lugar, ¿sí? El primer lugar del amor en nuestro corazón. Amo a mis abuelos, amo a mis padres, amo a mis hermanos, amo a mi madre, ¿no? Pero el primer lugar lo debe tener Dios. Quiere ser amado con un amor, ¿sí?, superior a todos los demás, y que Él sea puesto por primero, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Yo a mucha gente le digo al confesionario, pues si usted tiene salud, si usted tiene trabajo, si usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos, todo se lo dio Dios, ¿no? Y si todo se lo dio Dios, no debería ser el primero que debemos, ay Señor, me diste esta esposa hermosísima, me diste esos hijos maravillosos, me diste esta chamba y tengo que comer, todo me lo has dado. El primer sesgo de amor a Dios debería ser Él. Esa es la razón por la cual Él debe ser primero que todos los demás amores, ¿sí? Y además de ser amado como en primer lugar, ¿sí?, dice aquí, no les adorarás ni les darás culto. Es decir, quiere ser amado con adoración, adorarle. De eso ya hablamos un poquito en alguna otra parte del examen, en la fe, ¿sí? Adorarle, darle culto. El culto que nosotros le celebramos los católicos, muy concreto, en la Santa Eucaristía. Hay otros modos de culto, el culto eucarístico, ¿sí?, cuando se expone el Santísimo Sacramento, ¿sí? Son formas de culto que tenemos en la iglesia. Los sacramentos en general son formas de culto también. Entonces, estas formas de culto que están naturalmente dentro del seno de la iglesia son las formas en que debemos de honrar al Señor de una manera preeminente, la Eucaristía, claro está. Entonces, el versículo siguiente tomaría yo el versículo número 7. Dice, no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Tomar su nombre con respeto, darle honra, la honra que Dios merece, una forma de amarle concretamente. El versículo 8 dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en 6 días harás todo su trabajo, pero el día séptimo, día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, todo cuanto él contiene, y en el séptimo descansó. Por eso Yahvé el día sábado, por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Santificar el sábado, consagrarle el sábado. De eso se trata. Entonces, esta dimensión de días de descanso implica aprender a descansar en Él, ¿sí? Aprender a realmente llenarnos de su amor y descansar en Él, dejar nuestra actividad mundana, ¿sí? En el mundo tenemos cosas que hacer, innegablemente, ¿sí? Hay quien tenga un trabajo X, XY, puede ser el trabajo que sea, ¿no? ¿Sí? Pero el día séptimo, para los judíos era el Sabbat, para nosotros es el domingo, ¿sí?, o primer día de la semana, si quieres verlo así. Para nosotros como cristianos, el domingo es el día de santificarlo, de consagrarlo al Señor. Y ahí yo creo que todos necesitamos una conversión en este sentido.
porque es el día que lavamos, es el día que paseamos, no está contrario, no es contrario, pero hay veces que realmente cuando en esa dimensión pues un poco mundana del descanso, pues los chamacos se les puede pasar todo el día en el Nintendo y que están santificando ese día, ¿sí? O podemos irnos a Chapultepec y olvidarnos de misa, también, o sea, no es un día de paseo, es un día del Señor, ¿sí? ¿Cómo hacer que nuestro descanso realmente sea un descanso en el Señor? Eso es santificar el domingo. Eso es consagrarle a Dios este día y este tiempo. Y lo hacemos porque le amamos, y porque le amamos le damos rostro. Y así como desea uno estar con la familia, pues el domingo debería ser deseamos estar con Él. Ahí este punto concreto es lo que hace la falta o no la falta en domingo, ¿sí? De repente, pues yo no niego que podamos en algún momento salir. Ahorita la pandemia ha sido dificilísimo, ¿no? Porque no podemos salir, no podemos pasear, y realmente esto ya nos comienza a enfermar, nos tiene una gran tensión, en una situación muy complicada, ¿sí? Es cierto, entiendo que también nosotros necesitamos ese punto de esparcimiento, de salida, sí, pero no es para nosotros, es para el Señor, y tenemos que hacerlo en el Señor. Esta es la diferencia, ¿sí? En el Señor. Un paseo en el Señor sabe distinto que simplemente pasear, porque tengo ganas de pasear, porque en uno me estoy queriendo complacer a mí mismo y en otro estoy queriendo complacer al Señor, y yo descanso, y yo me recreo, ¿sí? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y eso es exactamente lo que hace la diferencia entre la falta o no la falta, ¿sí? Hoy día tenemos, pues no sé, una vida muy compleja, ¿no? Muy compleja. Hay mujeres que son profesionales, que tienen que estar chambeando y pues no tienen tiempo así como para lavar, dedican el sábado y el domingo, ¿no? Yo diría que lo más posible solo lo dediquen el sábado, ¿no? Lo más posible, ¿sí? Y entiendo que hay mil formas de que hay que hacer, pues el aseo, estar en casa bien, sí, pero ahí como que también tendremos que buscar una dimensión de conversión de esto, porque pues la mujer no es la única responsable, ¿sí? Realmente todos tendríamos que meter algo de mano ahí y pues no dejarla sola, porque eso no es justo. Y creo que ahí entender esa dimensión de la dignidad de la mujer y todos respetarla. Es cierto que hay distinción de tareas, pero nada me quita a mí el poder colaborar un poco. Entonces, concretando, es importante entender esta dimensión. Es un día consagrado al Señor, y ahí es justo, piensa la actividad que quieres y piensas realizar, y ponte a pensar, esto se lo consagro a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera realmente está consagrado al Señor esto? ¿Sí? Entonces, y ser claros y realistas en algo que realmente le honra a Él. ¿Sí? No, pues es que nos vamos a ir de paseo un grupo de ancianitos. Pues vuelvo a insistir, o sea, a mí no me enoja que se vayan a pasear, ¿sí? Pero de repente, si el grupo de ancianitos, la tendencia es a yo mi gusto, a yo mi paseo, a yo, y date cuenta como tú entras, pero como que no cabes en el grupo porque tú tienes el deseo de consagrar al Señor, y luego a veces ni a misa, ¿no? ¿Sí? Por esa razón a veces es donde se entra en conflicto, y es donde uno tiene que elegir. Si tendríamos que elegir, y si Él es el amor del primero del Señor, pues entonces, pues dolorosamente, pues no voy, porque yo sé que ahí no va a ser un momento de consagrar al Señor. Así debería ser, si el Señor realmente fuera el primero en el amor. Ese es el punto. Ahí es donde tendríamos que dar esa respuesta que Él concretamente está pidiendo. Pasemos rápidamente a otros textos. En el Deuteronomio 5, el versículo 32 y 33, dice: cuidad pues y proceder como Yahvé vuestro Dios os ha mandado,
No desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Seguid el camino que Yahvé vuestro Dios os ha trazado. Así viviréis felices y prolongaréis vuestros días en la tierra de la que vais a tomar posesión. Bueno, aquí concretamente es una invitación. Seguid al Señor vuestro Dios. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda. Un seguimiento. Ya desde el Antiguo Testamento nos pide un seguimiento. ¿Pero qué significa seguimiento? Seguimiento significa imitación y seguimiento significa discipulado. ¿Sí? Imitamos a Dios en el camino y vamos, somos seguidores de Jesús. Aquí, aunque estoy tomando un texto del Antiguo Testamento, lo radico en el Nuevo para que lo que aplica a nosotros cristianos, seguir a Jesús en su ejemplo de santidad, de vida. ¿Sí? Vamos caminando tras sus pasos. ¿Sí? Imitamos su vida de rectitud, de amor, de alabanza, en fin. No solo sigo yo solo, sino aprendo a ser discípulo y camino como Él, como mi maestro, y yo como su discípulo, de sus enseñanzas, ¿sí? Y trato de aplicar las enseñanzas y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Entonces, en este sentido, tendría que ver algo importante que sí es importante, bueno, perdón, que redunde, que debo resaltar en este momento. Porque en 2 Tesalonicenses 2:10 habla acerca del amor a la verdad. Dice en el versículo 10 del capítulo 2 de la segunda de las Tesalonicenses: y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. El amor a la verdad. Aquí está hablando en negativo. Los que se condenan son los que no, por no amar la verdad, se condenaron. Fueron seducidos en el error y se dejaron guiar por la mentira, ¿sí? El cristiano ha de caminar en el camino de la verdad. Recuerda que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminar en el recto camino de la verdad nos llevará a nuestra santificación y a nuestra salvación. El Señor quiere ser honrado cuando amemos la verdad, ¿sí? Si yo digo, es que yo soy una niña, ¿sí? O sea, ¿de dónde? Eso es la más grande mentira. Y en esto, pues, algunos grupos, ¿sí? Grupos muy concretos, hablan del género y de mis inclinaciones de género, en fin, pero ni siquiera corresponde a la verdad, ¿sí? Mi cuerpo no dice que soy una niña, ¿sí? Así de simple. No puedo amar la mentira y automentirme a mí mismo para justificar mis actos, ¿sí? Eso es exactamente lo que estamos viendo. Esa es la manera en que el Señor quiere ser amado, en la verdad. Y hoy día, Dios mío, ¿cómo es posible? La verdad es un camino que ya muy pocos siguen. Es increíble, hasta lo del virus. ¿A quién no cree que exista? Dios mío, pues si no se ve a simple vista, ¿sí? Ojalá pudiéramos decir, pues aquí está, ya lo maté, ¿no? No lo vemos. Jamás podremos verlo a simple vista. Y sin embargo dicen que pues como no lo veo, pues no debe existir. No, esto es toda una trama, es un complot. Bola de tonterías, historias que ¿quién cree la mentira? Hoy tanta gente cree la mentira, Dios santo. Es una cosa increíble, pero real. Amor a la verdad es como el Señor quiere ser amado. Sí. En el Deuteronomio número 6, versículo 4 y 7 dice así: escucha, Israel, Yahvé vuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dedico hoy.
Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, tanto si estás en casa o si vas de viaje acostado o levantado. Qué importantes palabras. Veamos esta doble dimensión. La primera dimensión, ¿sí? Amar la palabra que pronuncia el Señor Yahvé. La palabra que pronuncia el Señor nuestro Dios es una palabra de vida y de verdad. Entonces, en cuanto que es pronunciada como vida y verdad, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: pero quien guarda su palabra, ciertamente en el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y en esto conocemos que estamos en Él. Tengo que darle, para amar a Dios, tengo que darle un lugar preeminente a su palabra. No a la palabra del vecino, no a mi palabra, no a la palabra que escuché en la escuela. En mi corazón debe arraigar su verdad, su palabra, porque su palabra es vida y salvación y gracia. Su palabra es el camino que me lleva, ¿sí?, hacia Él. Entonces debo dejarme atraer por la palabra, y la palabra debe ser mella en mi corazón. Si en mi corazón escucho su palabra y la resguardo, ¿qué te suena? Evangelio de San Juan, la Virgen María, y todo lo guardaba en su corazón. Esa actitud amante de aquel que escucha su palabra y aquel que medita, reflexiona y guarda en el corazón, la ama y la sigue. Entonces, déjenme retomar, porque es preciosísimo lo que nos dice Juan. Quien guarda su palabra, ciertamente en el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Cumplo la palabra del Señor. Pero si yo sé que la palabra dice algo y no lo estoy haciendo, es una señal de que ni he llegado a esa plenitud del amor en Dios y que todavía tengo mucho que convertir. No le amo porque su palabra en mí no hace mella. Como oyente olvidadizo, escucho, se me olvida, no practico, ¿sí? Esto es algo también muy delicado en este ámbito del amor, examen del amor. Estamos examinando el amor y la caridad. El siguiente punto, de la enseñanza, es decir, aquí ya desde el Antiguo Testamento de alguna manera nos hace ver que tenemos que dar a conocer, tenemos la obligación de hacer un apostolado, de hacer misión. La iglesia debe ser misionera. Y si yo realmente he conocido las excelencias, los deleites del Señor, debería también tener el deseo de que otros lo conozcan. Dice: enséñale a tu hijo y a tu hija, háblale de estas cosas. Enséñale el camino por el cual debe temer al Señor, es decir, debe amarle. Debe amarle. Y hacerlo con enseñanzas explícitas y decir: mira, este es el camino, así se ama el Señor, ¿sí? Creo que todo esto es algo súper importante a la hora en que nosotros verdaderamente vamos dando esa respuesta a Dios nuestro Señor. Guardar sus mandamientos, por ende, eso es muy obvio, ¿sí? En la primera carta de San Juan 5:3 dice: pues el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, pues sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, guardo los mandamientos, los cumplo, ¿sí? Los guardo en mi corazón porque es palabra del Señor y lo cumplo, lo hago. He llegado a la plenitud. Terminaríamos con el versículo 20 de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20. En el 20 dice así, creo que me equivoqué, permítanme. Es el 15, perdón, me equivoqué. Dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece en él para siempre. Entonces, cuando nos dice en negativo: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo,
si alguien ama al mundo, no puede amar a Dios, el amor de Dios no está en él. ¿Qué significa? Hay veces que nuestro corazón puede ser como campo de batalla, ¿no? En el que Dios tiene competencia. Lo decía, por ejemplo, amo mucho ir a las montañas y pasear, ¿no? Pero es en domingo el único día que puedo, pues entonces, yo quiero ir. Y lo amo tanto. No estamos diciendo que ames algo malo. Jamás. Qué maravilla sería que yo pudiera ir a una paseadita de las montañas y estar en el aire libre y mirar los árboles. Sería fabuloso. La tengo que pasar celebrando misa. Yo no puedo. Muchos de ustedes tal vez sí. Amar esa actividad sería algo muy bueno. De hecho, sería una actividad muy profunda, recreativa. Me podría llevar a la alabanza de Dios. Qué hermosuras hace Dios. Qué maravilla, Señor, alabado seas. Y alabarlo en mi corazón y consagrarle y santificar ese momento. Así es como se debería vivir, siempre y cuando no nos falte nuestra misa. Pero cuando esto hace más puede y se sobrepone a mi obligación de santificar ese día con la Santa Eucaristía, pues entonces ha ganado el amor del mundo. Y he puesto por encima del amor a mi Dios, el amor de las cosas. Eso es lo que está diciendo aquí San Juan en su primera carta, ¿sí? Entonces, cuando dice no ames al mundo, no significa que nos esté prohibiendo nuestra capacidad de amar las cosas buenas. No. Significa que no debemos olvidar que el primero debe ser Él. El primero, y eso ya lo expliqué. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto nos ayuda a hacer examen. Aquí hemos visto concretamente cómo Él pide ser amado. Hay varias cosas, hay varias formas en las que Él pide ser amado. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Hoy, al escuchar todas estas formas en que Él pide ser amado, pues tú evalúate, date cuenta en qué estás fallando, qué necesitas madurar, en qué necesitas realmente apuntalar más o realmente luchar con ese ámbito de gracia. Si alguien tiene en su corazón el amor del mundo, el amor de las cosas materiales, que a veces se sobrepone al amor del Señor, hay que orar. Y hay que decirle, Señor, en gracia, concédeme la gracia, Señor, de no amar más las cosas que a ti, de darte a ti el primer lugar, de que tú seas lo primero en mi corazón y en mi vida, que tú realmente ocupes el verdadero centro de mi vida, de mi existencia, de mi persona, y que pueda cumplir lo que dice San Pablo, aunque hoy no lo reflexionamos, pero si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos, tanto que en vida como en muerte somos del Señor. ¿Por qué? Porque le amamos, porque Él nos amó primero. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero. Pues creo que esto es exactamente lo que nosotros tenemos que reflexionar para hacer convenientemente examen en este rubro de nuestra vida cristiana.